Primeras incursiones vikingas en Britania en 787, según la crónica anglosajona, atracaron 3 naves en la costa de Wessex, y de ellas salió un grupo de hombres aguerridos procedente del otro lado del Mar del Norte. Los llamaron Wisingas, ladrones del mar, es decir, vikingos, un nombre que los identificaba perfectamente, ya que se dedicaban al pillaje y el saqueo en medio de crueles rituales. Regresaron 5 años más tarde, en 793, pero ahora a la costa de Northumbria, donde saquearon el prestigioso monasterio de Lindisfarne, y un año después hicieron lo mismo con el de Harrow. Francia tampoco se libró de los ataques a centros monásticos como el de San Filiberto en Noirmoutier en 799. Y, aunque sí se conservan registros de las incursiones ocurridas en Francia y en zonas de las islas británicas durante los primeros años del siglo IX, en la crónica anglosajona, la principal fuente documental para Inglaterra, deja de haber constancia de razzias hasta la década del 830 al 840. Estas últimas afectaron sobre todo a la zona sur, aunque algunos ataques sobre Lindsey y Anglia Oriental quedaron registrados en 841 y, según los escritos del siglo XIII de Roger Wendover, en 844 el rey anglosajón Raedulf y uno de sus condes fueron muertos en un ataque vikingo sobre Northumbria. La naturaleza de estas incursiones cambió poco tiempo después, ya que, según la crónica anglosajona, en el año 850 por primera vez los hombres paganos permanecieron durante el invierno en Thanet, es decir, no regresaron tras la incursión. En 865, desembarcó en Northumbria, en la costa noreste de Inglaterra, Ragnar Lodbrok, conocido por la serie de televisión Los Vikingos, al mando de 2 grandes barcos, no los habituales trácars. Su esposa le había recomendado llevar más fuerzas. Desembarcó en las costas de Northumbria después de haber sufrido un terrible temporal que hizo que perdiera bastantes fuerzas. Cuando el rey Ella de Northumbria tuvo noticias de los poblados que estaban siendo saqueados, organizó rápidamente un ejército y salió al encuentro de Lodbrok. En la batalla que siguió, fueron derrotados por una fuerza superior de anglos, y Ragnar fue hecho prisionero y ejecutado de manera horrible, arrojado a un pozo de serpientes venenosas. Sus últimas palabras fueron que sus cachorros lo vengarían. Estos eran sus hijos Bjorn, Ivar, Halfdan y Uwe. El gran ejército danés o gran ejército pagano. Los daneses, tras ganar experiencia a lo largo y ancho de Europa, saqueando París, Rouen, Rouen, y otras ciudades, bajo el mando de Halfdan Ragnarsson, junto con sus otros hermanos Bjorn Side o Brazo de Hierro, Ivar el Desuesado y Uwe, formaron un gran ejército conocido como el Gran Ejército Danés o Gran Ejército Pagano Great Aten Army, posiblemente para vengar la muerte de su padre. Tenían intención de asentarse en Inglaterra. Este ejército, a pesar de su nombre, no sobrepasaría los 1000 efectivos. A finales de 865 desembarcaron en East Anglia, Anglia del Este. El rey local hace las paces con los invasores y les proporciona víveres y caballos. Se dirigieron a conquistar el reino de Northumbria, tomando por las armas la ciudad de Overwick, York. Se establecieron allí, el rey Ella fue a su encuentro, pero fue derrotado y apresado por los hijos de Ragnar, los cuales le sometieron al tormento del águila de sangre. Al prisionero se le abría a hachazos las costillas de la espalda, hasta formar algo parecido a 2 alas de águila, y se le levantaban las costillas para que los pulmones cayeran al suelo, produciendo un ruido similar a un aleteo. En Overwick, York, permanecieron allí hasta el 869, que retornaron a East Anglia, Anglia del Este, estableciéndose en Thetford. Los locales se sublevaron y el rey local Edmundo fue capturado y muerto en 871. Batalla de Englefield, 870. La batalla de Englefield fue un conflicto militar entre los ejércitos del noble sajón Ethelwulfo de Berkshire y las fuerzas danesas del Gran Ejército de Verano el 31 de diciembre de 870 en Englefield, actualmente Berkshire. 3 días después de la llegada de los daneses a Reading, una partida vikinga encabezada por el Jarl Sidrak se dirigieron a Englefield, donde gobernaba un noble sajón llamado Ethelwulfo, que previamente ya había preparado un contingente militar para enfrentarse a los invasores. En la batalla pereció Sidrak y otros muchos daneses. El resto de la partida regresó a Reading.
Primera batalla de Reading, 871, el triunfo sajón no duró mucho. 4 días más tarde, el grueso del ejército sajón encabezado por el rey Ethelredo I de Wessex, envalentonado por la victoria de Englefield, decidieron atacar el campamento vikingo. Toda la fuerza sajona marchó sobre Reading, y el asalto estaba dirigido principalmente a una puerta de entrada a través de las murallas. Siguió una lucha feroz y sangrienta, antes de que el ataque fuera rechazado, a costa de un alto precio de sangre, en la que se conoce como Primera Batalla de Reading. Entre los muertos en esta ocasión se encontraba Etelulfo. Tras la derrota, los sajones se retiraron hacia el noroeste hacia el Ridgeway, parte de una pista antigua que corre sobre un terreno elevado desde la costa de Dorset hasta Wash y cruza el Támesis en Streat Lane, con el fin de reunir un gran ejército y regresar de nuevo a Reading. El joven Alfredo, que tenía 21 años, tuvo que actuar con rapidez para convocar las tropas de Wessex a toda prisa a lo largo y ancho del reino sin demora. Batalla de Ashdown, 871, cerca de la colina Hill de Lowbury, se reúnen 6 pistas. Un bosque podría proporcionar algún refugio contra los fríos vientos de enero. Por lo tanto, parece probable que el ejército sajón se estableció allí, en el lado sur de las colinas, para esperar que llegaran los refuerzos de todo Wessex. Entonces los daneses aparecieron inesperadamente. El ejército vikingo superaba en número a los sajones. El hermano mayor de Alfredo, el rey Ethelredo I, estaba ocupado rezando en una iglesia, y renunció a luchar hasta la llegada de refuerzos y dejó a Alfredo al mando. Los sajones disponían de una fuerza muy superior, aunque la mayoría era milicia local, de 1000 a 1500 efectivos, pero los daneses dominaban el terreno. Los daneses habían ocupado una pequeña altura, tenían unos efectivos de 800 a 1000 efectivos, y habían distribuido sus fuerzas en 2 divisiones bajo las órdenes de Bagseg y Alfran. Cada división había formado un muro de escudos defensiva, los hombres hombro con sus compañeros de pie, los escudos superpuestos. Probablemente tendría varias filas de profundidad. Los sajones también fueron formados en 2 divisiones, una mandada por el rey Ethelredo, y la otra por Alfredo. La obra Vida de Alfredo de Acer, obispo de Sherborne, describe que los sajones formaron a la sombra de un antiguo árbol espinoso, y que las 2 partes se lanzaron gritos mutuamente. Las divisiones sajonas se dice que formaron en Capita Porcum o cabeza de cerdo, que ya había sido empleado por los romanos, es decir, una serie de cuñas pequeñas, para romper la línea enemiga por diversos puntos. Esta táctica era conocida por los hombres del norte con el nombre de Svifylking, y que según la leyenda el mismo dios Odín se la había enseñado. La batalla comenzó con las primeras luces del 8 de enero, y no fue más que un choque violento entre las cuñas y los muros de escudos, durando todo el día. Al final de la tarde los sajones consiguieron romper el muro por la división de Bagseg, los daneses perdieron su determinación y fueron empujados hacia atrás, con los sajones en su persecución. Alfran escapó del campo de batalla con el resto del ejército hacia Reading. La batalla terminó cerca de la puesta del sol, hora local a cerca de 17 a principios de enero. Fue una victoria pírrica en la que ambas partes pagaron un alto precio y tampoco fue decisiva. Bagseg murió con sus 5 jarls. La tradición cita que Bagseg fue enterrado en Waylands Smithy, los jarls y otros nobles cerca de Lambol. Los daneses siguieron acumulando victorias y conquistas tras recibir refuerzos. Batalla de Basin, 871. La batalla de Basin fue un conflicto militar entre las fuerzas sajonas de Ethelredo I de Wessex y las fuerzas danesas de invasión vikingas el 22 de enero de 871 en Old Basin, actualmente Ansire. Los daneses tras la batalla de Ashdown se habían retirado a Reading a su campamento fortificado, las precedentes batallas no habían servido para intimidar a ninguno de los contendientes. 2 semanas más tarde de la victoria sajona en Ashdown, los ejércitos se enfrentan de nuevo en Basin, aunque en esta ocasión las fuerzas sajonas fueron vencidas por los vikingos, aunque de nuevo no fue un resultado decisivo. Batalla de Marton, 871. Un mes más tarde, los sajones tuvieron su oportunidad venciendo en Batalla de Marton, que tuvo lugar el 22 de marzo de 871. El sitio de la batalla es también desconocido.
Se han sugerido varios lugares posibles como Merton en Oxfordshire, Marden en Wiltshire, Martin en Dorset junto con algunos otros. Los hermanos reales de Wessex una vez más dividieron sus fuerzas en dos para enfrentarse a sus enemigos vikingos. Los sajones